¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Percy Luna desde el Cusco, Perú. Seguimos transmitiendo, compartiendo y disfrutando las experiencias de grandes apicultores a nivel latinoamericano sobre apicultura. Temas que estamos tratando en este momento es nutrición de abejas. Ya es el cuarto ponente o cuarto experto en apicultura y nutrición que vamos a conocer su experiencia. Y esta vez tenemos la suerte, la gran suerte de poder recibirlo a nuestro amigo Fabricio Caila desde Argentina. Él nos va a compartir toda su experiencia. Él actualmente maneja 2.500 colmenas y tiene mucha experiencia en todo lo que es nutrición, sanidad y manejo. Tenemos la oportunidad de poder hacer las preguntas a quienes están participando en el Facebook y en YouTube. Fabricio, muy buenas noches y muchas gracias por estar presente con nosotros. Un saludo fuerte desde la Confederación Nacional de Apicultores del Perú, CONAPI Perú. Adelante, Fabricio, una pequeña presentación y luego entramos a tu presentación grande donde vas a compartir tus experiencias. Bueno, buenas noches, Percy. Buenas noches a toda la gente del Perú, a todos los que están conectados en este momento y la verdad que muy agradecido a ustedes, a vos, Percy, a CONAPI, por tenerme en cuenta y bueno, dedicar un ratito para compartir las experiencias de nuestro trabajo. Bueno, te cuento un poco la historia de mi emprendimiento. Nosotros arrancamos por la década del 90 más o menos, con la ilusión de desarrollar un emprendimiento apícola, con muy poquitas colmenas y todo a pulmón, como la mayoría de los apicultores empezamos, ¿no? Más que nada con intenciones de aprender, porque la explotación apícola resulta exitosa si tenemos, a medida que vamos adquiriendo los conocimientos. Es muy bueno tener una base teórica o compartir experiencia, pero la que realmente nos va a enseñar es la propia abeja, qué es de qué forma le gusta vivir. Entonces, bueno, hace más o menos 30 años que seguimos intentando hacer eso, aprender de las abejas. Arrancamos acá en la zona de Mendoza, en el sur de Mendoza, en Argentina, San Rafael propiamente, que en esos comienzos se la denominaba una zona muy marginal para la producción apícola. Quizás hoy lo sigue siendo, pero nosotros con el esfuerzo que le pusimos para encontrarle la vuelta a obtener buenos resultados, lo hemos logrado. Entonces, para nosotros dejó de ser una zona marginal. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque a veces uno en el afán de mejorar la producción practica transhumancia, se traslada, se cambia de zona, mueve colmenas. Y yendo al punto central de esta charla, podemos salvaguardar todos esos temas con la nutrición. Entonces, a veces podemos transformarlo en algo más simple, lo que parece complejo. Todo se trata de eso, de ir adquiriendo experiencia. Bueno, y con la nutrición muchas veces podemos mejorar mucho nuestros rendimientos. A veces, bueno, lo podemos lograr mediante transhumancia o lo podemos lograr mediante aplicaciones artificiales de productos tanto energéticos como proteicos. Y bueno, todo depende de las condiciones que nos ofrezca el ecosistema en el cual estamos, ¿no? Así que bueno, esperemos que lo que pueda ofrecerle en cuanto a mi experiencia les resulte de utilidad. Perfecto, Fabricio, realmente bastante claro, y nos gusta esto porque nos vas a hablar de una manera bastante práctica de tu experiencia desde el campo, y es lo que todos los apicultores realmente es lo que esperan todos los apicultores, dado de que en la mayoría de los apicultores somos empíricos, por decirlo así. Algunos tienen una profesión. Ahora ya en el Perú, por ejemplo, y hay apicultores que se dedican a exclusividad a la apicultura. Antes la apicultura era una cuestión complementaria, prácticamente era agricultor o tenía otras actividades y lo tenían ahí por deporte, la abeja, o eran... Sí. Entonces, ahora ya hay personas que se dedican íntegramente a lo que es la apicultura, y creo que tú, una de las personas que realmente conocemos de Argentina, eres tú, Fabricio, que tienes
y manejas, como decías, actualmente 2.500 colmenas, que no es poca cosa. Y esa experiencia es válida porque muchos esperamos llegar a esa cantidad de abejas en algún momento, porque la apicultura en el Perú está creciendo y la apicultura en Latinoamérica también está creciendo. Mauricio, Sí. adelante. Bueno, con respecto a eso, sigan practicando la apicultura, que con seguridad lo van a conseguir. Todo consiste en combinar manejo de colmenas con una buena nutrición y una buena sanidad. Son las tres patas fundamentales para lograr que el proyecto apícola siga adelante y se desarrolle y crezca. Bueno, para ir empezando un poquito, vamos a hablar de nutrición, como ya dijimos. Yo dividí el tema en dos grandes momentos del año, digamos, dos puntos fundamentales en los cuales vamos a aplicar la nutrición a nuestras colmenas, o vamos a tener que evaluar y tener muy en cuenta el tema nutrición. Se trata de un objetivo importantísimo, que sería el arranque de la temporada, en el cual tenemos que ver si contamos con floraciones y a partir de ahí lograr un desarrollo de las colmenas para que tengamos una buena temporada por delante, ¿no? Así que vamos en lo que es incentivo, si hace falta o no hace falta, y también más adelante veremos un poco lo que es la alimentación y el refuerzo de otoño, cuando revisemos las colmenas post cosecha o finalizando ya la cosecha, a ver en qué condiciones vamos a poder entrar a la invernada. Bueno, les recuerdo que vamos a compartir mi experiencia, muchos no lo compartirán, algunos temas en cuanto a manejos y prácticas, pero bueno, de eso se trata, de concordar y de disentir, ¿no? Claro. Nosotros debemos detectar en el inicio de la temporada en qué condiciones nos encontramos en cuanto a lo que nos ofrece la naturaleza, para determinar a ver cómo encaramos, digamos, el desarrollo de nuestras colmenas. Tenemos que ver qué reservas tenemos, tanto energéticas como proteicas. Prácticamente ya no vamos a tener en el inicio de la temporada, pero bueno, ahí determinaremos, de acuerdo a la reserva que tengamos, qué le vamos a colocar, si le vamos a colocar jarabe, un jarabe más diluido, un jarabe más liviano, un jarabe más pesado para reforzar alimento, y a ver con qué posibilidades nos vamos a encontrar al destapar esa revisación pretemporada. Con el tema del clima también tenemos que estar muy atentos, que nos depara el pronóstico del tiempo para ver cómo encaramos pero un pronóstico extendido, importante, ¿no? No qué va a pasar esta semana, sino qué nos dice el servicio meteorológico en cuanto al próximo mes que tenemos por delante. Eso nos va a determinar qué prácticas realizamos en las colmenas. Bueno, tenemos que ver con qué humedad contamos, ¿no? en el piso, a ver qué floraciones vamos a tener disponibles y qué no vamos a tener disponibles. Y bueno, eso sería el ecosistema en sí, que nos va a afectar en el momento de tomar una decisión, a ver cómo encaramos la temporada. Los apicultores tenemos a veces la costumbre de tomar nota de todo lo que hacemos. Muchos apicultores, yo ya no lo hago tanto. Porque anotamos que vamos a tener nosotros, hablo de hemisferio sur y hablo de primavera, ¿no? El 15 de agosto florece la rúcula, por ejemplo, ¿no? No podemos estar especulando con lo que pasó el año pasado, el 15 de agosto, sin tener en cuenta todos los factores que mencioné recién para afrontar el año que viene, entonces, o el año en el cual estamos arrancando, ¿no? Así que bueno, detectar las condiciones naturales son fundamentales. De ahí veremos si aplicamos alimento, jarabe diluido 1 por 1, si aplicamos algo más consistente para que la colmena no se nos ponga, digamos, pesada para encarar una temporada. Y bueno, de ahí tenemos que ir viendo si tenemos floraciones importantes por delante, y en base a eso veremos qué jarabe aplicamos, ¿no? En el caso de aplicar jarabe, que es lo que yo hago, yo creo que el momento del arranque de la temporada siempre tenemos que ofrecerle a la colmena alimentos líquidos. En general yo lo hago todo el año con alimentos líquidos, pero hablo un poco de la densidad, ¿no? De la concentración de azúcares.
también tenemos que evaluar más o menos la calidad de colmenas que tenemos en cuanto a población de abejas. Si nosotros vimos que tenemos una buena floración por delante, que tenemos humedad en el piso y que el pronóstico nos ofrece días cálidos en el inicio, y las reservas son buenas y tenemos buena cantidad de abejas, dejemos las colmenas que trabajen por sí solas. No adicionemos ni especulemos con el almanaque, porque el año anterior arrancamos, por ejemplo, el 10 de agosto aplicando jarabe con una torta proteica y después, bueno, me junto con un productor y le digo, no, yo todos los años el 10 de agosto empiezo con jarabe y torta proteica. En alguna oportunidad nos van a enjambrar todas las colmenas y en otra oportunidad no vamos a lograr ningún objetivo con ese procedimiento. Entonces tengamos en cuenta los factores y démosle a la colmena lo que realmente necesita en el momento justo, de acuerdo a lo que sea la colmena en cuanto a población, ¿no? Y ahí veremos entonces, bueno, si tenemos una importante floración por delante, sigamos testeando la colmena, evaluemos cómo estamos de sanidad. Los monitoreos de varroas es algo que voy a mencionar, más allá de que vamos a hablar de nutrición, pero es algo que voy a mencionar durante todo el momento que pueda hacerlo, porque es fundamental combinarlo con la nutrición. Y bueno, luego de determinar qué alimentos aplicamos, veremos. El tema de los alimentos líquidos no muy diluidos, a mí particularmente no me gustan. No soy de aplicar jarabe 1 por 1, por ejemplo, un jarabe liviano. Es una cuestión personal y opino que la colmena necesita energía y necesita azúcares, entonces se lo damos en un alimento un poco más concentrado. Prefiero aplicar cantidades más pequeñas y no una cantidad excesiva de alimento líquido que la abeja necesite moverse mucho para asimilar el poco azúcar que lleva ese jarabe, digamos, y eliminar la cantidad de humedad que eso le va a proporcionar dentro de la colmena. Entonces, proporcionarle una cantidad de alimento adecuada y tener en cuenta que a veces en esto de la alimentación menos es más, porque si la colmena no lo necesita y le estamos aplicando una cantidad excesiva, podemos llegar a perjudicarla. Disculpa que te corte, Mauricio. Sí. ¿Tú le das alimentación abierta o dentro de la colmena? ¿Y cuál sería la ventaja en ambos casos? Sí, no, yo eso de la alimentación abierta lo iba a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, ya que lo preguntás, no hago ese tipo de prácticas, siempre dentro de la colmena. Acá abajo te iba a comentar los tipos y métodos de aplicaciones. Siempre alimento líquido, no tan diluido, siempre 2 por 1. El azúcar va a provocar un movimiento en la colmena, un incentivo, más allá de que no tenga cantidad de agua, y lo aplicamos adentro, lo aplicamos en alimentadores del tipo Dolittle, no usamos alimentadores de piquera y mucho menos la alimentación abierta, por una cuestión de opinión personal. O sea, no digo que quienes lo hagan esté mal, pero si estamos practicando una apicultura de punta, digamos, ¿no? Donde estamos cuidando nutrición, sanidad, manejo, y vamos a provocar una alimentación abierta en la cual vamos a correr riesgo de contagio de varroa, nosema, lo que ande dando vuelta, yo creo que me puede llegar a perjudicar. Entonces hacemos aplicaciones dentro de las colmenas de las cantidades adecuadas. A veces la colmena está muy fuerte y muy liviana, bueno, llenaremos el alimentador. Y si la colmena viene actuando de manera positiva, viene haciendo cría y con ingreso de polen natural y algo de néctar, directamente no aplicamos. No aplicamos porque a posteriori eso nos va a generar andar a las corridas atajando enjambres. Entonces, en mi caso, ¿no? Por el número de colmenas a veces y la falta de personal, que siempre faltan manos a la obra, preferimos llevar las colmenas un poco más tranquilas y hacer las tareas necesarias, justo y necesario, ¿no? Pero sin provocar algo que a futuro nos afecte.
Por eso hacemos solo alimentador interna de la colmena. Ni siquiera el alimentador de piquera, que en algunos momentos lo probamos y nos dio buen resultado, pero no lo hemos practicado. Así que bueno, importante cuidar el suministro de alimentos excesivamente líquidos para mí, no usarlos en lo posible. Sí lo usamos un poco en el criadero, en lo que es cría de celda, ya que hablamos de incentivo, y ahí sí usamos azúcar, una parte de azúcar y una parte de agua, pero en los colmenares siempre fructosa 55, lo más parecido en su composición a los azúcares de la miel, y la cantidad adecuada de acuerdo a lo que ya dijimos. A ver cómo viene la floración, cuánta miel tiene la colmena, cuánta reserva, cuánto necesita, cuánto polen entra. Siempre teniendo muy en cuenta la parte sanitaria, fundamental. Y bueno, también teniendo en cuenta los factores que mencioné al principio, de clima, pronósticos, de humedad y todo eso, ver qué condiciones tenemos en cuanto a néctar y polen. Podemos tener floraciones que sabemos que van a arrancar ofreciéndonos muy buena cantidad de polen, pero que no dan néctar. O bien podemos tener una colmena que de la invernada le sobró cantidad de miel y vemos que tenemos una fuerte entrada de polen en esa colmena. Yo no necesito incorporarle nada, porque ya el polen la está despertando y está generando postura, y al hacer postura la colmena va consumiendo la miel que está guardada en su colmena, en su interior, y va transformando, nosotros decimos, va transformando la miel en cría, que realmente es lo que va pasando. A medida que va consumiendo y va generando un trabajo, consume y los panales se van llenando de cría. Entonces no dar alimentos por dar, ¿no? Solo lo necesario. Bueno, ahí en el momento de tener que suministrar, veremos si realmente hace falta algo de líquido, de jarabe. Si así lo fuera, le proporcionamos, nunca líquido, sino concentrado, a lo mejor en menores cantidades. Y si hay que aportar proteína porque está seco, porque todavía no tenemos oferta natural de polen, prefiero hacerlo en una buena torta de polen, una torta proteica, de la manera que cada uno sabe hacerla, ¿no? Porque en general las tortas son todas buenas, salvo que por ahí le incorporemos ingredientes que no son adecuados para la abeja. Pero hoy tenemos a mano cantidad de recetas y posibilidades de sustitutos que se pueden usar. Entonces no vamos a cometer el error de intoxicar la colmena, por así decirlo, ¿no? Así que cantidades justas de alimento energético y proteico equilibrados. Y bueno, ya saben, yo pillaje no, provocar un pillaje para alimentación abierta no. Y si hay que suministrar sustitutos proteicos, siempre en los famosos patio torta. Yo nunca en polvo y tampoco en jarabe, porque vienen polvos que son que incluso en los prospectos se recomienda la utilización en el jarabe, y la verdad nunca me dio resultado. Pero bueno, también pasa mucho por el criterio propio de cada productor que aplique las cantidades necesarias. No es lo mismo un núcleo que una colmena, y por ahí a veces repito que menos es más, porque a veces queremos llenarle el alimentador para que la colmena vaya rápido, y lo único que logramos es una descomposición del producto dentro de la colmena que a futuro le genera más problemas que beneficios. Así que bueno, observar el ambiente, y si tenemos que hacer alguna aplicación de sustituto, lo hacemos. Lo ideal siempre para la abeja, una floración natural, una buena floración temprana que le ofrezca todas las condiciones que necesita. Si no lo tengo a mano, evaluar la posibilidad de hacer una transhumancia, evaluar los costos y beneficios, los kilómetros. Si la floración que tengo a unos cuantos kilómetros me va a encadenar con una futura floración para poder evitar hacer un plan nutricional artificial, porque si voy a tener que ir a hacer 500 kilómetros para agarrar un almendro en flor, y cuando se termina el almendro vuelvo a mi zona y no tengo nada, no voy a lograr nada con todo ese movimiento económico que hice, y lo digo por experiencia, porque uno
cometió errores hasta cansarse. Yo antes lo hacía y logré que con sustitutos proteicos de calidad lograba lo mismo con las colmenas sedentarias, sin generarles el estrés que le provoca una transhumancia, un movimiento, tanto a las colmenas como a nosotros, ¿no? Así que si tenemos floraciones naturales, aprovecharlas muy bien, es lo ideal. Y si vamos a practicar una transhumancia, evaluar la posibilidad de no hacerlo, porque a veces puede ser un beneficio. Elaborar un plan nutricional artificial y ya ir tomándole la mano a eso y año tras año repetirlo para poder arrancar temprano y tener las colmenas en condiciones. Siempre nosotros, repito, lo hacemos con tortas artificiales en el caso de andar reemplazando el polen. Y bueno, la alimentación de inicio de temporada, que para reemplazar el néctar, siempre alguna un poquito más liviana a lo mejor en cuanto a cantidades. Hay un detalle que hay que tener muy en cuenta. La preparación de las tortas proteicas, muchas veces no tenemos claro la forma de prepararlas. Pueden haber un montón de formas. Siempre buscar la manera de que la pasta quede consistente y no se caiga. ¿Y de qué manera hacerlo? Probando con pequeñas cantidades hasta que nos guste, anotar, porque no existe la receta perfecta. ¿Y esto a qué se debe? A que no es lo mismo estar a 50 kilómetros del mar o estar a 500 kilómetros del mar, que es lo que nos va a provocar una diferencia en el tiempo que va a demorar la abeja en llevar esa torta. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Fabricio. Bien. Está bien claro. Ya, bueno. Y recibes saludos de Costa Rica, de Ecuador, gracias, de Colombia, que nos están viendo y les parece muy interesante. Adelante, Fabricio, continuamos. Un saludo para toda esa gente. Bueno, como decía, a tener muy en cuenta con el tipo de tortas proteicas que apliquemos, la humedad ambiente de la zona en la que estamos trabajando. En zonas húmedas podemos darnos el lujo y necesitaríamos hacer una torta un poco más consistente y dura. En zonas con mucha escasez hídrica, en zonas secas, diluir un poco más esos ingredientes secos con el jarabe que utilicemos para la torta. Y bueno, en cuanto a recetas, ya dije, no hay una receta perfecta, pero si alguien quiere saber con qué preparar una buena torta, que recurra, en esto yo soy muy tradicionalista. Bueno, hoy hay en internet y hay en técnicos que están muy afilados en el tema de nutrición, pero las recetas que figuran en el ABC de la apicultura siguen siendo espectaculares. Tienen todo lo que la abeja necesita para incorporar en su organismo un buen sustituto proteico. Lo viejo funciona, como decían por ahí en una serie. Después, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta al aplicar un alimento, un jarabe en inicio de temporada. Normalmente nosotros combinamos las tareas para evitar viajes al apiario. A veces tenemos las colmenas lejos, o a veces hay apicultores que no son apicultores propiamente dicho en cuanto a tener una sola actividad. Entonces van el domingo, van una sola vez por semana, y ese día quieren hacer todo lo que puedan avanzar para que la colmena tenga todo lo que necesita. Al aplicar un alimento líquido y quizás también un alimento sólido, proteico, cuidar de no combinarlo con las aplicaciones de acaricidas. Cuando nosotros vamos a curar en primavera, poner la colmena en el momento en que aplicamos jarabe. Recordemos que la colmena va a ir a tomar ese jarabe y lo va a llevar, ¿no? A través de la trofalaxia, con su lengua va a pasarle de una abeja a otra, va a alimentar quizás y va a llevar esa torta proteica, con sus patas va a llevarla para alimentar a sus crías, y esa abeja está toda sucia porque los productos de contacto
justamente son para eso, para que se ensucie la abeja y se envenene completa y a su vez envenene a la algarroba. Entonces, si tenemos una abeja sucia con productos venenosos, que son los que mayormente se usan para la algarroba, se puede intoxicar, se muere mucha abeja. Claro ejemplo, nosotros mismos el día que estamos aplicando esos productos tan venenosos con los mismos guantes, tomemos una manzana y la comemos. Y nos pasamos la manzana de una mano a la otra con el guante con veneno, y yo creo que no nos va a caer muy bien. Lo mismo le pasa a la abeja, va a envenenar la abeja, digamos, por ahorrar un viaje al apiario. Evaluemos prioridades, qué es lo que primero debo hacer, porque si estamos curando es porque encontramos un monitoreo con un resultado elevado. Si no encontramos algarroba, ¿para qué vamos a curar, no es cierto? No hacerlo por hacerlo. Y si curamos, no alimentemos. Si nos toca alimentar, bueno, veremos qué día elegimos para curar. Eso es algo para tener muy en cuenta. Perfecto, realmente bastante claro, y creo que lo estás mencionando bien con toda tu experiencia. Es bien claro que no es recomendable dar una alimentación abierta por todos los problemas que tú estás mencionando. Perfecto, Fabricio. Recibe saludos de Vincent Toledo desde Chile. Recibe saludos de Josman desde Costa Rica. Dice que te va a visitar en Argentina. Seguimos, Fabricio. Acá estamos esperando a todos los amigos que quieran venir. Bueno, sí, retomo lo de la alimentación abierta. Es una cuestión particular, ¿no? Nosotros acá en Mendoza tenemos una zona de un arranque muy temprano de las colmenas. Siempre tenemos esa virtud, ¿no?, de contar con una zona frutícola que nos ofrece polen temprano. Eso hace que muchos productores hagan transhumancia y vengan a aprovechar ese aporte de polen temprano. Tengo entendido que en Chile sucede mucho también, hay mucho movimiento de colmenas. Y sinceramente no conviene compartir los males de tal manera, repartirlos, ¿no? Entonces, yo prefiero y digo hasta el hartazgo no usar la alimentación abierta. Pero es una cuestión particular, personal. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando de preparar las colmenas para el incentivo, ¿no?, del inicio de temporada. Porque si no, en tal caso pasamos a lo que... Sí, solamente hay algunas preguntas en cuanto a las proporciones de jarabe que le damos. Entonces tú estás sugiriendo, según a la temporada y según al estado de la colmena, darle 1-1, 2-1 o 1,5 por 1. Entonces la mayor justificación que estás indicando es hacerlo para que en qué momento se puede utilizar este tipo de mezclas, ¿no? Sí. El alimento líquido, el aporte energético que nosotros le damos, normalmente yo soy un convencido que lo hago para sustituir la miel. Yo creo que la colmena, porque nosotros le pongamos jarabe, no va a salir a trabajar como loca. Por eso hago un hincapié fundamental en detectar las condiciones naturales, ver cómo tenemos la temporada por delante, cómo viene el clima. Dicen que va a ser frío, dicen que va a ser llovedor. Ya llovió bastante, tenemos mucho néctar, tenemos poco néctar. Si tenemos una temporada súper seca y las colmenas están muy livianas, con mucha abeja, llenémosle el alimentador con un alimento 2x1, si lo usamos con sacarosa, con azúcar, o llenémosle con una fructosa 55 una vez o 2 veces, lo que sea necesario. Yo hago una práctica muy parecida a la de fin de temporada. Si la colmena está súper pesada, yo productos jarabe no le pongo, solo le pongo una torta proteica que le ayude a desarrollar la cría y que vaya la colmena hacia adelante. Más que nada me preocupo en evitar deficiencias, no tanto en suministrar excesos, porque los excesos son perjudiciales. Y si lo que queremos lograr es un equilibrio en la colmena, no tenemos que provocar lo contrario. ¿Para qué le vamos a poner un jarabe 1x1 a una colmena que está
sobre la costa con una humedad del 75-80% todos los días, creyendo que esa colmena va a ser beneficiada, cuando en realidad lo que vamos a disparar es la humedad interna de la colmena y con eso vamos a lograr el desarrollo de hongos, nocemosis y todo lo que nos pueda afectar. Entonces, mis jarabes siempre van a ser concentrados, van a ser siempre 2 por 1. Lo único que varía, según lo que pese la colmena, llego, le tanteo el peso, si está muy pesada, no le pongo nada. Cuando yo reviso, que meto la pinza en la colmena y saco cuadros, si esa colmena tiene 2 o 3 cuadros de miel, no necesita trabajar sin necesidad, entonces no le pongo nada. Y si tengo buen ingreso de polen, tampoco le pongo sustituto, lo guardo para cuando realmente lo necesite, que seguramente en algún momento va a hacer falta. Y si realmente lo necesita, voy graduando las cantidades en función de mis posibilidades de volver pronto o de no volver tan pronto, y del tamaño de la colmena, porque también tengo que tener en cuenta que si es un núcleo que yo hice a fin de temporada y está chiquito, no le voy a poner 4 kilos de alimentos porque yo no puedo volver, el núcleo no tiene la culpa. Le va a resultar más difícil mover todo ese volumen que el hambre que puede llegar a pasar si yo no lo alimento. Entonces, actuar con criterio, con sentido común, de acuerdo a las necesidades. Siempre viendo población y condiciones ambientales. Bueno, pasaríamos dejando claro ya que lo que queremos es provocar el desarrollo de nuestras colmenas en primavera a través de un buen incentivo, sea cual fuera el método. Si ya quedó claro, vamos a lo que es una alimentación de otoño, post cosecha, preparando las colmenas para una invernada. A veces nos va a surgir la necesidad. Yo dividí en arranque de temporada y finales de temporada, que son los momentos clave donde andamos con los tanques de jarabe, con cajones, con tortas proteicas. Pero a veces podemos necesitarlo también durante la temporada, no en plena cosecha, pero a veces el arranque se hace largo por cuestiones climáticas, por cuestiones ambientales o por lo que fuera, o porque hicimos una transhumancia y nos fuimos a otro lugar cuando terminamos una temporada y bueno, y en el otro lugar no nos fue tan bien. Entonces no importa que no sea época de alimentación, la colmena no tiene la culpa. Si está pasando hambre, estemos encima y vamos a tener que preparar jarabe y alimentarlas. A mucha gente se le murieron las colmenas de hambre con el girasol a boca de flor. ¿Y cómo se me van a morir las colmenas de hambre en diciembre si yo lo que quería era hacer miel en diciembre? No tuviste entrada de néctar y la colmena sufrió, se murió de hambre. O bien se vino abajo por deficiencias alimenticias, nutricionales, y cuando llegó la floración del girasol no tuvimos la cantidad de abejas que necesitamos para producir cantidades y volúmenes de miel y fracasamos. Más allá de que ya se habían comido una floración completa de almendro, de ciruelo, y la pusimos bien la colmena, le pusimos el alza, generó cantidad de abejas, y llegamos a un momento donde empezó la escasez, cuando en teoría debería estar bueno. No queda otra que salir a alimentar, a mantener esa colmena en condiciones para que no pierda todo lo que se hizo. A veces puede ser un beneficio también corregir deficiencias, corregir errores, esos estrés que sufre la colmena a través de alguna alimentación. Por ejemplo, ya que mencioné el girasol hace un rato, hicimos una transhumancia, fuimos a buscar la miel de girasol y nos hicieron una aplicación de insecticida en el girasol y nos provocaron una despoblación total de abejas. Urgente, tenemos que salir a tomar cartas en el asunto y tratar de recuperar, más allá de que los tiempos no nos dan, pero por lo menos recuperar las colmenas. Y otra vez, en plena época de cosecha, nos van a tener que ver con el tanque cargado de jarabe. La abeja no tiene la culpa, amigos, que la humanidad cometa errores. Hay que estar encima y cuidarlas. Y ahí va a ser necesario también corregir factores externos con la alimentación para volver a tener la colmena que queremos, ¿no? Bueno, después ya llegando
a finales de la temporada. Nos toca revisar en qué condiciones tenemos las colmenas para enfrentar lo que se nos viene, el invierno. ¿Cuándo sería el momento ideal para hacer esa revisación? A ver en qué condiciones tenemos nuestras colmenas. Siempre post cosecha hacemos algunas prácticas que son comunes, como por ejemplo recambio de reina, que es fundamental para un buen manejo en nuestros colmenares y un buen desarrollo de colmenas y tener buenos resultados. En el momento de hacer un recambio de reinas, vamos a revisar la colmena completa y ahí nos vamos a dar cuenta en qué condiciones nutricionales tenemos la colmena. Es un buen momento para ir tomando registros de lo que está sucediendo y ya decidir qué plan nutricional vamos a hacer en ese otoño o en ese final de verano. También ya lo podemos haber previsto también en el momento de la cosecha. De acuerdo a la floración que nosotros tuvimos, sabemos que hay floraciones con las cuales la colmena se bloquea mejor o hace menos miel y más cría, entonces por ahí tuvimos una floración más invasiva de néctar y no tanto polen, y la colmena se dedicó exclusivamente a meter miel, no tenía mucho polen, y bueno, se llenó arriba y abajo. Nunca toquemos la miel de abajo, pero saquémosle toda la miel de arriba y ya sabemos que las tenemos muy aseguradas de comida. Y bueno, también otro momento clave para evaluar en qué condiciones están de comida nuestras colmenas puede ser la nucleada de fin de temporada, que muchos productores la practican o la hemos practicado, núcleos post cosecha. Cuando hacemos la revisación y ese toqueteo de la colmena, ya vamos a ir teniendo una noción de qué se nos viene en cuanto a compra de comida o no, y aplicación en las colmenas. Pero bueno, recuerden los momentos claves y siempre ir registrando. Nosotros tenemos los colmenares identificados, por decirlo de algún modo, de acuerdo al lugar, a la zona. Ir anotando. En el colmenar de Pepito encontré colmenas muy livianas. En lo de fulano, las colmenas estaban muy pesadas. En otro lugar ya tengo que salir a alimentar porque ni siquiera coseché. Y de esa manera tenemos un orden de prioridades y nos va a permitir organizarnos. Hay colmenares que vamos a tener que ponerles alimento líquido, hay colmenares que van a necesitar polen o sustituto proteico, y hay colmenares que van a necesitar las dos cosas o nada. Así que eso va a ir dependiendo de la diversidad de microclimas que le afecten a las zonas que nosotros tenemos a disposición para trabajar. No, en mi caso a veces está muy diversificado la distribución de los colmenares, muy a propósito, está muy previsto para no depender de una sola situación, tanto fin de temporada como en el inicio de la temporada. En el inicio de la temporada tener posibilidad de tener colmenares que arranquen muy fuerte, pero no todos los colmenares que arranquen muy fuerte para evitar que las colmenas nos pasen por arriba, como decimos vulgarmente, ¿no? Que nos gane la colmena y que no alcancemos a llegar para evitar enjambrazón y todas esas cuestiones, o lo contrario, que todas las colmenas estén sufriendo de hambre o de falta de ingreso de polen y néctar y no demos abasto alimentando. Entonces tratamos de tener diversificado para tener un orden de prioridades en las tareas, de arrancar alimentando por donde hace falta normalmente más y dejar las que sabemos que normalmente aguantan más, pero siempre chequeando ese dato, porque no hay 2 años que sean iguales. Y a fin de temporada lo mismo. Dejar, digamos, en un orden de importancia las colmenas que sabemos que pueden estar pasándola mejor y atacar con trabajo las que pueden estar pasando hambre o
que ya lo sabemos de memoria, y no hacerlo al revés porque nos conviene, porque justo pasé por ahí, porque aquella me queda más lejos. La colmena no sabe revertir la situación, entonces tenemos que nosotros darle las condiciones que necesita. Una práctica importante es dejarles miel, pero bueno, en cuanto a lo económico, a veces resulta imposible. A veces la miel que se van a comer las abejas es la que necesitamos nosotros en nuestra billetera porque no fue muy, muy buena la producción, entonces le sacamos hasta la última gota de miel, pero tengamos en cuenta que también comen. Acá lo mismo que en primavera, ¿no? Aplicar según las necesidades. No es lo mismo una división que una supercolmena que está con un alza superpoblada de abejas. Y acá en este punto las necesidades dependen mucho de varios factores. Dependen del volumen de abeja, pero el volumen de abeja también depende de la genética. Por ejemplo, hay razas que son de entrar a la invernada con poblaciones muy superiores, como la italiana, una Córdoba, son de mucha abeja, de desarrollar muchas colonias muy grandes. Entonces, normalmente esa colmena va a requerir de una atención diferente a si yo estoy manejando una carniola, por ejemplo. Y seguimos cometiendo errores de tener muy en cuenta lo que me dice el vecino o el colega, que tiene sus colmenas muy pesadas y que están muy buenas, al sur de San Rafael, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que él es mi vecino y que sus colmenas están muy pesadas, pero no tuve en cuenta que él tiene carniola y yo tengo Córdoba. Entonces él va a seguir teniendo sus colmenas con mucha reserva porque tiene una condición natural de esa genética que acumula mucha reserva para el invierno, y las mías se van a morir de hambre si yo me baso en lo que me dice el colega. Entonces las tenemos que ver nosotros, ser muy eficientes en eso. El apicultor debe estar destapando continuamente sus colmenas. Y bueno, eso es una de las cuestiones en cuanto a sus necesidades. Y después también si son colmenas o si son núcleos. El núcleo tiene una particularidad que yo no puedo determinar a qué se debe porque la verdad no lo he estudiado, pero sí me ha tocado vivirlo. Una colmena chica, un núcleo, come lo mismo prácticamente que una colmena muy grande. No sé a qué se debe. Puede ser a su necesidad de mantener su colmena con temperatura o de intentar desarrollar mayor población para pasar mejor el invierno, pero un núcleo come lo mismo que una colmena más grande. Normalmente no nos consume menos comida un núcleo que una colmena, salvo que sea un núcleo muy, muy pequeño. Pero una división, por ejemplo, una media cámara de cría consume lo mismo que consume una colmena grande. Así que a no confiarse con eso y no cometer el error de darle menos comida creyendo que come menos. Y también, bueno, acá ver bien, según sus necesidades, si va a tener, si tiene mucha cría, si está entrando a la invernada con mucha cría, porque hay ingreso de polen o no, y ahí veremos qué le ofrecemos. Si necesita polen, le daremos una torta proteica para que haga un par de mudas de cría de abeja de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, sería abeja que se críe en su etapa de cría que tenga la oferta de cubrir sus necesidades, ¿no? Que tenga buena proteína. Entonces, esa abeja va a ser longeva, que tenga buenos cuerpos grasos. Y no querer hacer 2 o 3 mudas de cría aplicando un jarabe diluido que a veces va a provocar postura en la reina, pero a veces no. A veces van a poner y la van a eliminar. Y a fin de temporada a veces vamos a provocar un desorden sanitario. Normalmente en otoño se usa, si ya decayó la posibilidad de tener altas temperaturas, usamos mucho el poncho. Entonces, a estar atento con eso. Y si tiene mucha miel, colocarle una torta proteica para que transforme la miel en cría y desarrolle una población adecuada para que llegue hasta la próxima primavera.
Bueno, evaluar el tamaño del futuro vuelo invernal es un poco más de lo que hablamos anteriormente. No es lo mismo un núcleo que una colmena. Y acá también en el final de la temporada tenemos que ver los tipos y los métodos de aplicación, los tipos de alimento y qué método aplicamos. En colmenas muy pesadas y muy fuertes, o al momento de hacer una división, siempre va a ser mejor la miel natural que podamos encontrar para repartirla entre la colmena y el núcleo, o las dos divisiones. Va a ser mucho mejor que dejarle toda la miel a la colmena y el núcleo hacerlo sin nada y darle puro alimento artificial, o al revés, no darle toda la miel que tiene la colmena al núcleo y dejar la colmena pelada para darle alimento artificial. Tiene que ser equilibrado, dejar un poco para cada uno y luego complementar. Pero bueno, eso será cuestión de evaluar en el momento, a ver con qué miel contamos. Otra cosa que sí se puede hacer en alguna de las revisaciones, que no es recomendable por muchos profesionales, pero que en mi caso a veces me ha dado resultado para salir del agua, como decimos, más que nada por cuestiones de tiempo, cuando nos encontramos lejos, que sabemos que no podemos volver pronto, hacer intercambio de cuadros de miel en las colmenas. Porque si las colmenas son nuestras y nosotros tenemos un buen manejo sanitario, no tenemos que tenerle miedo a los contagios de enfermedades. Los contagios se pueden provocar con las malas prácticas, pero con una buena práctica no. Con esto no quiero decir que voy a ir a comprar un cuadro de miel que me venden para meterle a la colmena, pero sí, de mis colmenas fuertes puedo sacar tranquilamente un buen cuadro con miel o un cuadro con miel y polen y ponérselo a una que lo necesite. Y si no, bueno, suministrar jarabe, fructuosa 55 en mi caso, para suplementar esas deficiencias. También en este momento de la temporada suele usarse caramelo. El caramelo yo prácticamente no lo he usado en algunos momentos de emergencia y lo he probado, más que nada lo he comprado para probarlo, pero la verdad no me satisface. Yo noto como que es una cuestión de salvataje, nunca se va a bloquear una colmena con el caramelo, sí va a vivir, no se va a morir, es práctico, se le puede tirar adentro del alimentador, se le puede poner sobre los cabezales, se le puede poner en un espacio que dejemos dentro de la colmena, la abeja lo va a consumir, lo va a llevar todo, pero cuando terminan ese caramelo ya no le queda nada, hay que volver a ponerle otro caramelo. Entonces hay que estar asistiendo quizás con mayor frecuencia, estar atento a ese tema, y algunas lo comen más rápido y otras prácticamente no lo consumen. Entonces eso nos provoca una disparidad en el comportamiento y bueno, digamos como que a nosotros también no nos gusta tener una... digamos, nos gusta ser más sistemático. Yo prefiero ir y ponerle jarabe a todos, un poquito más, un poquito menos, pero siempre encontrarlas con el resultado que yo quisiera tener. Y a mí me ha dado un muy buen resultado el jarabe líquido. Siempre en función del tamaño de la abeja. Claro. Cada uno evalúa si es mejor o peor una cuestión o la otra. Sinceramente es así. Hay algo que hay que tener muy en cuenta al momento de alimentar. Quizás en primavera, al tener bajas temperaturas, porque siempre arrancamos con menores temperaturas en primavera, no sea tan necesario, pero en otoño hay un factor a tener muy en cuenta durante todo el año, ¿no? Con la abeja, pero en las alimentaciones se acentúa mucho el consumo de agua. En los factores a tener en cuenta veamos el agua. ¿Qué agua van a tomar nuestras abejas? ¿Con qué agua van a diluir ese caramelo? ¿Qué agua van a salir a consumir cuando nosotros le hagamos mover un alimentador de jarabe? Porque en esos momentos la colmena tiene una demanda importante de agua de buena calidad. Y también hemos sufrido problemas por deficiencias en la calidad del agua y también por falta de agua.
Hay productores que a mí me han comentado que han llegado al apiario y ven que en todas las hojas de las plantas estaba lleno de abejas tomando agua en las gotas del rocío. ¿Y qué fuente de agua tienen en la zona? No, no hay ninguna fuente de agua en la zona. Entonces las abejas están desesperadas tomando agua en el horario que se lo permite, que se le ofrece la naturaleza, por falta de tener un suministro de agua adecuado. Y en los momentos de alimentar es fundamental tener en cuenta esos detalles, porque de eso depende también el aprovechamiento del alimento que le estamos dando y la subsistencia de la colmena. También es viable, todas las opciones son viables, pero cada uno evaluará si es mejor o peor. Para mí no es tan eficiente, ¿no?, lo de los alimentos súper sólidos en cuanto a lo energético, y también hay gente que le aplica a la colmena, le ofrece el azúcar en polvo, o no en polvo, el azúcar granulado, la sacarosa como viene para el consumo. En una emergencia va a ser súper bueno, no se va a morir la colmena de hambre, pero ante la posibilidad de querer bloquear esa colmena no lo vamos a lograr, vamos a estar siempre. A mí me gusta mucho, si ven esta foto, que luzca de esta manera a final de temporada, que tenga una buena corona de miel en los cuadros de cría, ¿no? Esto normalmente en otoño se logra si tenemos un buen ingreso de polen. Acá se nota una coronita de polen y encima la miel que han acopiado. Y si nosotros en un núcleo tenemos unos 3 cuadritos como este y unos 2 de miel, con seguridad vamos a llegar a la temporada con un buen núcleo para arrancar. Y en el caso de la colmena, lo mismo. Esto lo provoca el jarabe, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que tenga un aspecto de vigor esa colmena o el núcleo, que sea una futura usina productora de miel. Así que tener muy en cuenta cantidad y calidad en lo que es disponibilidad de agua. Perfecto, tienes mucha razón en lo que es agua. En lo que es agua, Fabricio. Y lo otro es de que de repente tú estás hablando bastante de lo que es fructosa 55. Están pidiendo aclarar de qué se trata esa fructosa 55. Y en el caso del Perú, solamente disponemos de azúcar, tanto blanco o rubia. Entonces, de repente nos podrías ayudar. Y aprovecho la oportunidad para poder hacerte llegar Janco Molina desde Uruguay. Te saluda Marcos Amorós. Un gran saludo, un gran agricultor. Mi amigo Fabricio dice, Marcos Amorós. Muy buenos colegas, un saludo para ellos también. Percy, te contesto la consulta con respecto a la fructosa 55. Nosotros la denominamos así, tiene esa denominación a nivel comercial, porque es un alimento líquido a base de fructosa, mal llamado glucosa, algunos le dicen glucosa solamente, pero es glucosa, es fructosa con glucosa, pero tiene un 55% de fructosa. Tiene lo que le falta para llegar al 72-74% de sólidos de glucosa y el resto es agua. Una composición muy parecida en azúcares a la miel. Obviamente no contiene granos de polen, no tiene las vitaminas, la acidez, varía bastante con respecto a la miel, pero en azúcares estamos muy, muy equilibrados, muy parecidos a la miel. Entonces, de ahí mi gusto por ese tipo de jarabes. En el caso de tener azúcares sólidos, azúcares granulados, son los que comemos nosotros, o sea, los que consume la humanidad, entonces no le va a hacer mal a la abeja. A veces un buen jarabe de azúcar, lo ideal sería prepararlo con el azúcar oscuro, el azúcar negro, porque tiene menor proceso de refinería, es menos industrializado, y sabemos que en la industria se usan productos que son a veces provocan residuos, tienen alguna contaminación y que a la larga, así como nos hacen mal a nosotros, le pueden hacer mal a la abeja. Entonces, hacer un buen jarabe de azúcar, 2x1. Yo no soy de los que hierven el azúcar, ni hierven el agua, ni el jarabe, ¿no?
porque lo hago siempre con agua potable, entonces le doy incluso lo hemos preparado en frío con un revolvedor. Lástima no haber mostrado acá algún video de eso, fue un detalle que habría sido importante, pero provocando un revolvedor que gira, ¿no? Un tanque con un sinfín adentro, y por una cuestión de practicidad se le colocaba el agua con las bolsas de azúcar en frío y ahí quedaba girando 3-4 horas, lo que fuera necesario, hasta tener una mezcla perfecta. Pero siempre consistente, no un jarabe muy diluido. Y ahí en el caso del azúcar, nosotros le aplicábamos, no recuerdo en este momento cuánto, porque hace bastante que no lo hago, pero me resultaba, me daba gusto aplicarle un poquito de vinagre, de alcohol o de manzana, o cualquier tipo de vinagre, o jugo de limón. También se le aplicaba ácido tartárico, bueno, eso lo deben saber los colegas, para darle una mayor acidez, que se parezca un poquito más a lo que la abeja está acostumbrada a hacer pasar por su tracto intestinal, ¿no? Hay que cuidar los intestinos de la abeja. Entonces, como está acostumbrada a consumir miel que es ácida, bueno, démosle pero sin excedernos, con mucho cuidado. Era solamente un toque de algún ácido para acidificar ese jarabe, que a la vez lo conserva un poco. Eso es fundamental. Y bueno, si le damos un alimento que ya tiene bastante agua y no se parece tanto a la acidez de la miel, ya va a sufrir la abeja algunos daños intestinales, y de ahí, bueno, se nos dispara la nosema, o a lo mejor no nosema, ¿no? En el peor de los casos, pero sí podemos provocarle una diarrea a la colmena. Normalmente lo van a ver cuando apliquen cualquier tipo de jarabe. Al día siguiente, fíjense los techos de las colmenas cómo aparecen, y no necesariamente quiere decir que tengan nosema. Concuerda un poco con el síntoma, pero no quiere decir que sea nosema. Es que nosotros mismos, con las cuestiones que le ofrecemos a la abeja, a veces nos pasa como a nosotros cuando comemos en exceso, cuando comemos de golpe, que provoca algún desorden intestinal. Tratar de salvaguardarlo con todas esas cuestiones, la aplicación del ácido y que el azúcar esté bien diluido. En el caso de no tener los productos líquidos como el que compramos nosotros, que proviene de la industria maicera, o sea, el jarabe de maíz de alta fructosa viene del maíz. Se usa exclusivamente para endulzar, pero bueno, nosotros lo aplicamos para la abeja. También cuando evaluamos la reserva, el equilibrio entre reserva energética y la proteína de origen natural, debemos ver bien las condiciones al nuclear, al abrir la colmena, al revisar. Por ejemplo, acá tenemos una foto de un cuadro que proviene de una colmena que estuvo mucho tiempo en floración de alfalfa. La alfalfa nos ofrece muy buen aporte de néctar, pero no nos da tanto polen, yo diría que nada. Y solamente tenía alfalfa esa colmena. Perdón. Solo tenía alfalfa esa colmena hasta que terminó la temporada. La mielada fue alfalfa, tuvo buen rendimiento. Ahora la colmena quedó bloqueada, muy bien calzada de comida en la cámara, pero con una reserva de polen muy acotada o nula. Esto pasa mucho. También nosotros acá en Mendoza tenemos un fenómeno de mielatos que las abejas aprovechan al fin de temporada, que proviene de la uva. No es que la abeja se coma la uva, pero cuando hay algún fenómeno natural, cuando hay algún fenómeno natural como una granizada o lluvia en exceso, que la uva se enferma y se rompe, la abeja la aprovecha al mango, sale y consume. Entonces, eso es un mielato, eso es algo como si fuera artificial, no es néctar, no es miel. Obviamente la uva no tiene polen, pero sí es una sustancia azucarada de alto contenido energético, que la abeja lo aprovecha, y si hay disponibilidad, durante todo el tiempo que la abeja lo tenga, lo
lo lleva. Se calzan las colmenas de mosto, que le llamamos, y no tiene polen. Bueno, eso en cuanto a mielatos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es en el caso del girasol. Tenemos mucho polen en la colmena, pero no sirve, es un polen de mala calidad, entonces tenemos mucha miel y tenemos mucho polen, pero ya estamos sabiendo que ese polen es deficiente. A veces ha sucedido con el girasol, sucede, tengo entendido, con el eucalipto. Entonces es el momento de aplicar un sustituto adecuado para que esa colmena no sufra en el desarrollo de un par de buenos cuadros de cría que nosotros queremos para que invernen. Bueno, ahí aplicar la torta, yo siempre aplico la misma torta, no es que tenga una receta, pero en la torta siempre me gusta ponerle un porcentaje de polen natural. Acá se alcanza a ver donde la va consumiendo la abeja, los granos de polen. Y uso harina de soja, un producto de origen vegetal, y uso levadura de cerveza, también un producto de origen biológico. Y no soy partidario de ponerle ingredientes de origen animal, pero vuelvo a lo mismo, que es mi experiencia y una cuestión de gustos personales. Porque yo nunca vi una abeja que coma huevo en condiciones naturales, que busque un huevo para quitarle la clara, o libando de una papa buscando harina de papa, pero por ahí pasa un poco por mi ignorancia. Son ingredientes que pueden sustituir perfectamente algún componente que tenga el polen. Bueno, luego de una buena aplicación de proteína en una división o en un núcleo, esta misma colmena con mucha miel, poca abeja, sustituida, digamos, alimentada con un buen polen, se provoca esto, una excelente población de abejas que nos permita llegar a la primavera con un buen bolo invernal, o una población adecuada para encarar lo que se viene. Y siempre tener en cuenta que lo que queremos lograr es un equilibrio, y no justamente lo contrario, que a veces lo provocamos por los excesos. Si con esta colmena con mucha miel y con escasez de proteína nosotros logramos con una torta de 400 gramos hacer 2 marcos de cría o 3, y nosotros calculamos que tenemos un periodo invernal acotado de 3-4 meses, no le pongamos 1 kilo de torta proteica, pongámosle una tortita de 400 gramos, de 300, de 400, 500, y ya logramos lo que queremos. Cuando nace la encontramos así, la abeja, la colmena de poblada. Y esto es muy superior en abeja a esto. Entonces, esto también tenemos que atenderlo en cuanto a comida, porque la teníamos muy buena de miel la colmena, pero al provocar población de abejas, todas esas son bocas para alimentar. Así que cuidado con esos desequilibrios para evitar sorpresas después en cuanto al hambre, y no se nos mueran las colmenas de hambre. Mientras tomas un vaso de agua, Fabricio, realmente se está secando. Ahí está, excelente. Sí. Mientras tomas un vaso de agua, te iba a preguntar si es necesario, o tú utilizas el promotor o algún tipo de promotor o contenido de más proteínas y vitaminas para que adicionarle a la soya, a la levadura de cerveza, para la torta. No sé qué recomendaciones tienes sobre el respecto. Y aprovecho la oportunidad para también hacerte llegar el saludo de Julio Dager. Un saludo a Julio, y reconoce todas tus grandes experiencias. Todos muy buenos colegas del rubro de la cría de reina. Un saludo para todos ellos. Yo, tanto el promotor más comúnmente nombrado, ¿no?, que
que es el que más se vende, el que más se conoce, como cualquiera de los demás, que todos tienen prácticamente las mismas fórmulas y las mismas composiciones. Hay que tener cuidado con que no nos resulte, no es que lo sean, pero que nosotros no provoquemos esa práctica de aplicar promotor, no la transformemos en un arma de doble filo. Los promotores son lo que propiamente dice su nombre. Si yo tengo un cuadro de cría como este que tengo acá en esta foto, porque tengo un aporte, una crucífera, una mostacilla, por ejemplo, con escasa humedad. Llovió poco, pero hay flor porque la mostacilla sale igual. Y está todo el campo amarillo y me entra polen, pero no me entra néctar. Y yo suplemento con un jarabe líquido. A lo mejor ahí sí puedo ponerle un promotor. El promotor me va a resultar muy eficiente, me va a resultar un acelerador de la colmena, potenciando esto con esto, potenciando esa proteína natural que tengo con el suministro líquido que yo le estoy dando. Ahora, por el contrario, si yo quiero proporcionarle a la colmena proteína, a esta colmena llena de miel y sin nada de polen, quiero sustituir el polen por un promotor, me voy a mandar una macana importante, porque el promotor no es un sustituto. El promotor tiene aportes y hablo de los promotores líquidos, ¿no? Aporta aminoácidos, aporta algunas cuestiones que son componentes del polen, pero no es proteína pura. Yo creo que no existe algo que pueda sustituir los 300, 400 gramos de polen que una colmena en temporada fuerte mete por día, o 100 gramos o lo que sea, con 7 u 8 centímetros de un sustituto artificial. No existe la fórmula mágica y no existe el producto ideal. Que se pueda complementar, que yo le dé en esta torta un par de centímetros de promotor, puede ser muy eficiente. De hecho, lo lleva y yo lo uso y se lo pongo a las tortas. Lo uso como un corrector de deficiencias que por ahí pueda no tener la harina de soja o la levadura o el polen, porque siempre usamos algún polen de zarandeado, granos de polen más fino. Entonces, a lo mejor el promotor nos va a sustituir el faltante de algunas cuestiones que tengan los ingredientes, pero sustituir el polen con promotor no. Aplicarlo sí, y muy eficiente. Nosotros lo aplicamos en el criadero, porque la colmena criadora de celdas, iniciadoras, en general todo el plantel del criadero, ¿no? Descartando las madres, que no le damos nada, por una cuestión de cuidarlas, de no sobreexigirlas, pero una iniciadora, una continuadora, a veces le puede resultar hasta antiestresante una aplicación con algo de promotor en el jarabe. Pero tengan en cuenta que el promotor no es esto. Esto es natural y esto es lo que la abeja necesita para desarrollar, y es lo que primitivamente tuvo siempre a disposición en la naturaleza. Gracias a eso sigue la abeja viva. Ahora nosotros le queremos dar un montón de cosas, a veces que por hacerle un bien a veces le hacemos un mal. Hay que tener mucho cuidado con eso, de no excedernos, de no darle a la colmena, que un poquito más adelante también lo voy a repetir, eso, lo que no necesita. Así que eso es lo que tengo para comentarte del promotor, Percy. Bueno, nosotros tenemos... Perfecto, gracias. Bien. Si tenemos una alta reserva de polen natural, que es lo ideal, y que no lo sustituimos con nada, ¿para qué le vamos a dar torta? ¿Para qué le vamos a dar algún sustituto en polvo o lo que sea, si ya lo tenemos en cantidad suficiente? Dejemos que la colmena lo consuma, lo acopie, y cuando lo necesite lo coma. Pero bueno, este cuadro, por ejemplo, se ve súper seco. Capaz que tengo 2 o 3 cuadros así en la colmena, y con esta proteína la colmena va a empezar a hacer cría. Entonces asegurémonos el tema comida y apliquemos lo que realmente necesite. Unas 2 o 3 pasadas de buen alimento para evitar después sorpresas cuando vamos al apiario.
Eh, bueno, acá hay una notita de color quizás. En colmenas que tengamos deficiencias de todo, acá les muestro una colmena pobre que está, a simple vista se nota que tuvo un mal cierre de temporada, súper negra como decimos nosotros acá, está con hambre, una colmena súper seca, súper liviana, que incluso da la sensación cuando uno la levanta que estuviera más liviana de lo que realmente está. Esa colmena está necesitando de todo, así que bueno, ahí hay que aplicarle las dos cosas. Un buen alimento y una buena torta, porque esa abeja que tenemos ahí, si estuvo pasando hambre, muy difícilmente llegue, si estuvo pasando hambre o fue mal criada en la etapa de larva, seguramente no va a ser longeva, no vamos a tener una abeja gorda como nosotros queremos, con cuerpos grasos en cantidad necesaria y suficiente para llegar al próximo año. Entonces tampoco va a ser una abeja que sanitariamente esté en condiciones, es una abeja que se pesca lo que anda dando vueltas. Entonces bueno, hay que darle una buena alimentada con energético, en mi caso por lo menos 2 veces jarabe, una colmena que se merece mínimamente 7 u 8 kilos de alimento para calzarla en otoño. Y el déficit de polen tenemos que también corregírselo con una buena torta que le permita producir un par de cuadros de cría y renovar toda esa abeja vieja que no tiene cero, digamos, tiene cero longevidad para mí esa abeja, una abeja flaca, súper flaca. Así que si están muy livianitas, como dice acá, no queda otra que devolverles el favor que nos hacen y salir a comprar jarabe. Acá hay una muestra de alguna temporada que hemos tenido grandes deficiencias de comida, más o menos para esta época, en otoño. Y bueno, normalmente para esta época siempre hacíamos venir el camión, pero en este caso tuvimos que hacerlo venir un par de veces. Habíamos cerrado muy mal la temporada, que fue el año anterior. Y en este caso es fructosa 55 lo que estamos descargando, viene de esa manera, lo reservamos en tanques y bueno, nos permite después con esos mismos tanques salir en el camión a alimentar los apiarios. Y en el mismo viaje, bueno, sí podemos aplicar alguna torta, ¿no? Siempre tener en cuenta el tema del agua, no olvidemos eso. Y repito lo de, en estas situaciones, no cometer el error de curar y alimentar a la vez. Por experiencia lo digo, porque hemos tenido mortandad de abeja en las piqueras a veces por haber aprovechado el viaje, como normalmente decimos. Acá muestro una experiencia que tuve en una oportunidad de estar en Europa, que se usa mucho, pero mucho, prácticamente trabajan de esta forma. Y nosotros acá, yo diría que en la Argentina, en un 80, un 90% de los apicultores la desestimamos por completo, los alimentos sólidos. En Europa se consigue, esto justamente en Francia, se consigue normalmente en los negocios de apicultura el candy ya preparado y esto que le denominaban chorizo, porque es un productor que compró una máquina de hacer chorizo, una máquina muy sofisticada, ¿no? Como se usa en la industria cárnica, y le volcaba las bolsas de los ingredientes en esa máquina y como si estuviera haciendo chorizo hacía torta proteica. Y la verdad le iba muy bien. Solamente con hacerle un corte con un cuchillo a ese chorizo la abeja entraba y lo comía. Y la parte energética con candy. No es lo que a mí más me gusta. Indudablemente da resultado, pero a lo mejor por una cuestión tradicional o que no estamos acostumbrados a hacerlo, nunca lo hacemos. Y en este caso va a entrar en juego muchísimo más el tema de la disponibilidad de agua. Hay que disolver todo ese candy con agua de buena calidad que la abeja obtenga en el ambiente para poder consumir ese candy.
Bueno. Sí, sería la colmena ideal que nosotros tenemos que encontrar en todos los colmenares, ¿no? Destapar las colmenas y encontrarlas así. Una población regular, una cantidad de miel impresionante en cuanto a volumen. Digo impresionante porque normalmente no están así, entonces cuando uno la encuentra se pone contento. Y, y tener una reserva de polen natural. Acá también entra un poco en juego la genética, la disposición y la ubicación de cada uno de los tipos de alimentos en el cuadro y en la cámara de cría. Y en los apiarios también encontramos este tipo de colmena, que sería la colmena ideal. ¿Qué tenemos que hacer con esta colmena? ¿Qué le podemos ofrecer? No necesita nada. Entonces, no le demos nada. En cuanto a nutrición, ella nos está diciendo por sí sola que no necesita nada. ¿Qué tenemos que hacer? Un buen muestreo de barroa, curarla y no darle jarabe, ni candy, ni torta de polen, nada, porque no lo necesita. Bueno, eso es una abeja bufa que tiene muy buenos parámetros digamos, de los parámetros que nosotros evaluamos en la selección, reúne la verdad la mayoría. Entonces, en todas estas prácticas que nosotros hacemos de ir a los colmenares, de alimentar, de ver cuál es la necesidad o la deficiencia, así como aprovechamos la nucleada, la cosecha para ir viendo cómo vamos a programar la nutrición, aprovechemos y casi todos, en el caso nuestro que somos criadores, bueno, lo hacemos mucho más pronunciado este tema. Pero muchos productores chiquitos o no tan chiquitos, productores de miel, que no son criadores, a veces se crían sus propias celdas. Entonces, aprovechen estos viajes y estas observaciones de comida para ir marcando, registrando las colmenas que se pueden ir usando para madre. No hay mejor forma que observar el fenotipo, lo que ya tenemos y multiplicarlo. Eso es muy a tener en cuenta. Eso es fundamental. No sé, Percy, si hay alguna pregunta con respecto a esto de la... Sigue llegando los saludos. Sigue llegando los saludos. De fin de temporada. Realmente muy agradecidos todos por la experiencia que estás compartiendo. Y me parece bien. Y la recomendación que acabas de hacer es muy importante, tratar de rescatar el capital genético que tienes en tu apiario para que pudieras mejorar eso. A futuro tal vez refrescar un poco con alguna abeja que pudieras reconocer que es muy buena, pero lo mejor es capitalizar lo que tú tienes y tratar de rescatar esa genética de tus mejores colmenas para ir ampliando más tu apiario. Esa es, creo, una recomendación bastante buena, Mauricio. Sí, es muy a tener en cuenta. Nosotros para seleccionar las madres tenemos un listado de parámetros que a veces nos excedemos, queremos encontrar la madre perfecta, más que nada porque comercializamos y no queremos defraudar a los clientes. Y a veces hasta en nuestros propios colmenares tenemos colmenas que no son las mismas que por ahí el cliente solicita, porque cada uno tiene su requerimiento particular. A uno le gustan razas oscuras, a otro le gustan abejas rubias. A alguno le gusta que se bloquee mucho a fin de temporada y a alguno no le gusta que se bloquee a fin de temporada, porque la colmena que se bloquea, que nutricionalmente queda justa o excedida en comida a fin de temporada, es una colmena que seguramente va a reducir la población, ya por cuestiones naturales, parámetros propios de la genética. Entonces, lo ideal sería encontrar un equilibrio en eso. Y cuando lo encontramos en los apiarios, valorémoslo, no lo perdamos. Eso es fundamental. También hay que evaluarlo muy bien con la almohada, ¿no? Pensarlo muy bien. Cuando
apuntamos a una determinada genética, ¿por qué lo hacemos? Porque digamos que con lo bonito, con lo perfecto, con lo hermoso, no logramos grandes rendimientos. Puede coincidir que sí, pero puede coincidir que no. Si yo estoy en Ecuador, me parece que no sería lo ideal apuntar una explotación apícola con abeja carniola. Sí lo haría en la Patagonia Argentina, lo haría en Europa del Norte, en zonas frías, de ahí es la carniola. Ahí se va a desarrollar, ahí va a mostrar en la cancha lo que realmente sabe hacer, en el campo. Entonces, no rememos en contra de la corriente en cuanto a eso. Y eso lo digo porque, estando en el rubro de la crianza de reina, mucha gente quiere cambiar las cosas y la abeja naturalmente ya tiene un fenotipo adaptado al ambiente. No tenemos que porfiarle a la naturaleza, eso es lo que quiero decir. Por ahí podemos probar, pero yo no voy a nombrar a nadie, pero tengo el caso de productores grandes, de muchas colmenas, que quizás con 2 o 3 mil colmenas compran celdas o compran reinas de una determinada genética que no utilizaron nunca. Entonces se pueden llevar tremendas sorpresas al momento de terminar la temporada, tanto en el rendimiento como por ahí le van a andar muy bien, excelente, pero si cambió la genética y es de tener muchos registros de años anteriores y esa genética no concuerda en el comportamiento con lo que él venía manejando, puede tener grandes sorpresas, que se le mueran de hambre, que se le achiquen mucho, o que en el arranque de temporada no sean de arrancar temprano, les cueste mover. Hay que tener muy en cuenta el tema genética referido a lo nutricional. No solamente es la evaluación de cada una de las colmenas, sino que hay factores que van a influir directamente en nuestro futuro. Yo comento sin ánimo de orientar a nadie en preferencias, pero esto que se ve acá, yo hace 5 o 6 años lo practicaba. Era una práctica común, llegar al final de la temporada y encargar jarabe, comprar grandes cantidades de jarabe, para alimentar entre 2.500 y 3.000 colmenas, que es lo que siempre manejamos. Hoy se me redujo una barbaridad. Yo lo achiqué mucho este gasto. ¿Y cuál fue la clave? El cambio de genética. Yo encontré la clave con la abeja que a mí y estoy hablando después de 30 años de apicultura, ¿no? Encontré la clave en la abeja que a mí me funciona mejor en el arranque y cierre de temporada. No digo que sea mejor una que otra, pero yo di en la tecla con la abeja que prefiero usar en mi zona y que me evito el gasto de unos cuantos pesos en comida. Entonces, créanme que está muy relacionado. Y es fundamental tener en cuenta la parte genética en combinación con lo que es nutrición. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando un poco con la parte técnica. Yo creo que si tenemos la posibilidad, ¿no? y la capacidad de armar en nuestra cabeza y en nuestro programa de trabajo un plan nutricional adecuado, ya sea ofrecerle condiciones naturales o ofrecerle condiciones artificiales, llevar las colmenas a una buena finca, a un buen fundo con buenas floraciones, o bien no hacerlo, pero ofrecerle los sustitutos adecuados, vamos a ser exitosos, vamos a tener buenos resultados llegando al final de la temporada. La nutrición es uno de los pilares claves para tener a fin de temporada una buena cosecha, pero no solamente la nutrición. Recién acabamos de hablar de lo que es la combinación de la nutrición con la genética, y el manejo también es todo. Hacernos un manual propio, si es que no lo existe por ahí, ¿no?
que por ejemplo puede ser el ABC de la apicultura, pero a lo mejor ya pasó de moda. Pero tener un manual propio de buenas prácticas de manejo de la colmena, tenerlo en la cabeza, ¿no? Incorporar o eliminar de nuestras prácticas de manejo lo que sabemos que no es tan bueno para la abeja. Ir corrigiendo actitudes, tareas, hacerlas de mejor manera, cosas que no hacíamos hacerlas, por ejemplo, no sé, reducir piqueras en el momento de alimentar, buscar el horario adecuado para alimentar una colmena que sabemos que está con mucho hambre, para evitar el pillaje. Si tengo que ir a las 7 de la tarde, casi de noche, y la abeja me demuestra que va a hacer lo mejor, hacerlo. No siempre hacer lo que a nosotros nos conviene, porque nosotros hacemos lo que nos conviene en función del bolsillo, más que nada. Hacemos lo que podemos muchas veces, pero pobre abeja, la sometemos. Entonces, tratar de tener buenas prácticas de manejo en el trabajo de la colmena. Y ni hablar del tema sanitario. Yo soy un fanático del frasquito con detergente, que anda siempre en cada vehículo que tenemos para ir a los apiarios. Anda el frasquito del detergente y agua. Y hacer muestreos, porque no nos va a servir de nada tener colmenas excelentes de comida si realmente no las curamos. Entonces, tampoco curar por curar cuando sea necesario, ¿no? Pero hoy no se puede uno descuidar. Así que la combinación de los factores fundamentales, buenas prácticas de manejo, que la colmena esté bien de comida, ¿no? Lo nutricional y el tema sanitario es fundamental. Y bueno, ser consciente. Y vamos a tener un buen final de la temporada, una buena cosecha. Acá por ahí hay algunas imágenes en cuanto a lo que es producción de miel, de la empresa nuestra, ¿no? Y algo que tenga que ver también un poquito con lo que es reinas, que si bien no es el tema central, la crianza de reinas, pero sabemos que nutrición es más que clave, diría yo, en el caso de la producción de buenas reinas, de buenas celdas reales, y tanto en el proceso como donde luego ponemos una celda real, ¿no? Que nazca en un núcleo que tenga condiciones nutricionales para que esa reina se fecunde y pueda desarrollar un núcleo futuro. Así que, bueno, esto es un poco más de lo que hacemos. Algunos envíos de reinas por ahí, que también se logra con un buen estatus nutricional en las colmenas, en los apiarios, nutricional y sanitario, ¿no? Y a veces es necesario alimentar bastante los parques de fecundación y todas esas cuestiones, que tengamos en cuenta que por ahí los babies son mini colmenas que requieren de una atención también especial y adecuada en cuanto a cantidades que se le ofrecen, no sobrecargarlos de comida y que salgan, digamos, que lleguen al final de la temporada en buenas condiciones. Así que bueno, espero que les haya resultado de utilidad y que hayan obtenido alguna práctica para repetir en sus colmenares. Definitivamente, bastante interesante. Lo dice acá Walter Tomás, un gran apicultor que próximamente estaremos con él también compartiendo sus experiencias. Iván Pecho, saludos desde Lima, Perú. Walter, realmente, los dos, unos grandes amigos. Ahí está, qué excelente. Mira, Fabricio, realmente muy interesante toda la experiencia. Nos has hablado bien claro que sobre el alimento tanto energético como proteico, como muchos lo han ratificado, y quizás has incidido en algo bien importante, la oportunidad, o sea, cuándo dar y cuándo no dar. No siempre tener la figura de inicio de temporada hay que alimentar, a fines de temporada hay que alimentar, etcétera, etcétera. Todos ya, muchos a veces tenemos cerrada la estrategia o la mentalidad de alimentar en determinada época, quizás sin evaluar la colmena. Y creo que lo que tú has resaltado es bastante interesante. Alimentar sí, nutrir sí, pero
previa evaluación de las colmenas en su momento adecuado, porque muchas veces con este tiempo cambiante por el cambio climático que está ocurriendo, están ocurriendo fenómenos en todo lo que es la agricultura, y eso permite tener realidades diferentes de un año a otro. Entonces, no siempre la regla de alimentar en otoño o a inicio de temporada es funcional. Esa recomendación es bastante clara y te agradezco bastante, Fabricio. Y siguen haciendo las preguntas y los saludos. Sí, una acotación en cuanto a lo que dijiste, que yo en un momento pensaba mencionarlo, porque es una frase muy de moda, que realmente no solamente está de moda, sino que nos afecta, y es el cambio climático. Yo hace un par de años estuve en Bolivia en una exposición apícola y había un técnico, que no recuerdo hoy su nombre, pero fue muy preciso y muy claro en un ejemplo, y algo muy parecido a lo que yo decía de no tener, no especular con un calendario viejo, digamos, o con una orden de tareas de años anteriores, porque hoy el cambio climático nos afecta en periodos muy cortos de tiempo. Y esta persona hablaba de hacer una evaluación del ecosistema en cuanto a la cantidad de plantas que tenía disponible para ver cuántas colmenas se ponían en un determinado apiario. Por ejemplo, hacer un cuadrado de 10 por 10 y ver cuántas plantas tengo de la floración que yo busco. Si en ese cuadrado tengo 5 plantas, pondré una determinada cantidad de colmenas, pero si tengo 35 plantas, le puedo poner más colmenas. Y si tengo una planta, no puedo poner las mismas colmenas que pondría si tuviera 35. ¿Y a qué se debe eso? Que el cambio climático afecta, porque a lo mejor yo esa evaluación la hice en el año 2015 y tenía 35 plantas, pero tuve 3-4 años de sequía, se secó la mayoría, y voy en el 2020 y me encuentro con que tengo 4 plantas, y puse, en vez de 100 colmenas, puse 50, y hoy voy en el 2026 y le sigo poniendo 50, y el ecosistema ya se recuperó. Volví a tener las 35 o 40 o 50 plantas y estoy desperdiciando floración. Y sigo con colmenares diseminados por todos lados. De a 50 colmenas tengo 30 colmenares. Y pudiendo tener 20 colmenares, que es fundamental para la logística y para evitar costos y para un mejor aprovechamiento de lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces, todos esos detalles, por ejemplo, dependen directamente del cambio climático. Hay que tenerlo muy en cuenta hoy, y no en periodos largos, sino de un año para el otro. Nosotros con el arranque de temporada, desde nuestros inicios, en la época de los 90, Mendoza era una cosa, venían los técnicos y decían, apliquen sustituto líquido, pongan jarabe uno por uno, porque Mendoza lo que le sobra es polen. Y eso era una realidad. Nosotros no, ni por casualidad teníamos que gastar en comprar ingredientes para una torta de polen, pero fue cambiando, y con el cambio climático, la situación económica, la oferta de polen y néctar temprano para la abeja cambió una barbaridad. Entonces nosotros arrancamos un mes más tarde de lo que arrancábamos hace 20 o 30 años nosotros acá en la zona. No tenemos ya los mantos de rúcula que teníamos en las playas, en las fincas abandonadas o en los potreros, porque no llueve y no tenemos las nevadas que teníamos en esa época. Antes nevaba, teníamos 2 o 3 nevadas de 50 centímetros de nieve que le ofrecían al suelo una humedad que eso conservaba un perfil que cuando llegaba la temporada y nosotros teníamos los campos verdes. Hoy eso no existe. Hoy conformarnos con un 20% de eso sería lo ideal, es un logro. Así que el cambio climático nos juega una mala pasada muy a corto plazo. Sí, realmente tienes mucha razón, y el cambio climático está afectando bastante en todo lo que es el comportamiento de todas las plantas, y en todos sitios se está generalizando, y quizás va a ser mucho más. Y bueno, realmente, Fabricio, muchísimas gracias por tu presentación. Ahí todavía quedarán varias preguntas en el escritorio, como decimos, y seguro que vas a ver en el Facebook y en YouTube las preguntas que vienen haciendo, y también los saludos que he estado haciendo público, y a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Reitero a ti, Fabricio, por compartir tu experiencia de una manera gratuita, de una manera
con mucha confianza y apertura que nos has permitido conocer tu experiencia de una forma bastante clara y precisa. Eso es lo que queremos todos los apicultores y sé que muchos van a estar felices de todo este aprendizaje que tú nos estás alcanzando de una manera franca y amistosa. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Fabricio, cuenta con un amigo acá en el Perú, cuenta con una organización que es CONAPI, que vamos a estar siempre con los brazos abiertos si alguna vez vienes por el Perú. Y aprovecho la oportunidad para poder extender la invitación al Congreso FILAPI, el 31 de agosto en Argentina. En Argentina. Toda Latinoamérica está invitada a poder participar. Somos más de 400.000 apicultores en Latinoamérica, que muchos ya Costa Rica ha asegurado una comisión bien grande para venir. Ecuador ya se está preparando, Colombia, y tú vas a estar como anfitrión en esa zona, Fabricio, y seguro que nos vamos a estar saludando en Mar del Plata. Seguramente. El Congreso FILAPI 2026 que empieza el 31 de agosto. Ahí nos vemos. Y tus últimas palabras de despedida, Fabricio, y seguro que no va a ser la primera ni la última que nos vamos a estar encontrando en estos medios o en diferentes otros eventos quizás. Yo te agradezco muchísimo por la oportunidad que nos has dado y nos has compartido tu experiencia. Fabricio, tus palabras de... Bueno, Percy, no, el agradecido soy yo. La verdad, quienes me conocen, más que nada toda la gente que estaba enviando saludos, a la mayoría los conozco personalmente y saben que no soy de exponerme mucho, pero me gusta este sistema de apicultor a apicultor, y porque es el idioma en el que podemos entendernos. Entonces, en el ámbito que uno puede explayarse, y la verdad muy agradecido a vos, Percy, a CONAPI, y bueno, alentarlos a seguir con esto, y felicitaciones al Perú por el desarrollo que está teniendo, que estoy muy enterado de cómo van las cosas con la apicultura peruana. Tengo grandes contactos ahí de personas que están involucradas en la actividad y la verdad haciendo fuerza para que el apicultor en Perú se propague y crezca. Así que eso es fundamental y felicitaciones por esa tarea. Y bueno, espero que nos conozcamos pronto personalmente y tengamos un buen encuentro. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, un saludo para todos los colegas y acá estamos a su disposición. Nuevamente, reiterando las invitaciones, Fabricio, también vamos a tener un próximo encuentro en Colombia, el Despertar, un gran congreso que está invitando 100% apicultura, una organización bastante movida con John Freddy Bojorquez, el 20 al 23 de mayo en Colombia, Santa Fe, la tierra donde nació la salsa. Valle del Cauca, Colombia, el 20 al 23. Nos vemos en Colombia y muchas gracias a todos los que están presentes hasta cualquier momento, hasta el próximo viernes. Al próximo viernes venimos con un gran apicultor que está presente, nos está acompañando en este momento y desde el lunes estamos haciendo la difusión con quién vamos a estar y sobre qué tema vamos a tratar. Muchísimas gracias, Fabricio, gracias a todos, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chau. Un saludo.